mal. Dios, nuestras vidas están en tus manos. Tu maravilloso propósito se cumple en nosotros, en nuestras vidas. Mi Dios, te pedimos tu bendición sobre todos aquellos que están en dificultades, que están en apremios, aquellos que están sufriendo, mi Dios, por causa del pecado. Mi Dios, te pedimos por aquellos que están enfermos para que sean sanados. Levanta sus vidas, levanta sus corazones, levanta, mi Dios, su ánimo para que su salud sea restaurada. Dice tu palabra que con solo, mi Dios, tú tocar a aquellas personas, Jesús, ellos serán sanados. Incluso podías sanar a distancia y creemos que así lo haces y lo puedes hacer con cada uno de nosotros, Señor. Maravilloso Dios, a ti venimos a pedir que nos ayudes y que ayudes a tu pueblo, a tus hijos, aquellos que están quebrantados, aquellos que están en angustia, aquellos que están en dificultad. Solo tú, Señor, les puedes ayudar a salir adelante. Solo tú puedes sanar las heridas del alma, las heridas del corazón. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos por las naciones que están en guerras, aquellas naciones que están sufriendo, mi Dios, a causa de la maldad, hombres, mujeres, niños que están escapando, mi Dios, de Medio Oriente. Mi Dios, y en medio de esos pueblos, en medio de esas personas, están misioneros, están tus hijos, está tu pueblo que te adora, que te bendice y que están expuestos a la muerte. Mi Dios, toma en tus manos sus vidas, protégelos. Y si es tu voluntad que partan de esta tierra, lo harán en tu voluntad, lo harán en tu propósito. Pero mi Dios, te pedimos para que puedas librarlos de la muerte, puedas librarlos, Señor, del mal. Mi Dios, así también te pedimos por Haití, un país pobre, un país que ha sufrido, mi Dios, tantas dificultades y últimamente un terremoto. Señor, ten misericordia de tus hijos, de tu pueblo. Mi Dios, sabemos que el mundo sufre, como dice tu palabra, dolores de parto, y esperamos, mi Dios, que tú puedas calmar, mi Dios, la angustia de tantos pueblos, de tantas naciones. Mi Dios, eres tú el único que nos puede dar libertad, eres el único que nos puede dar salvación, el que nos puede restaurar, el que nos puede librar del mal. Eterno Señor, ponemos en tus manos maravillosas y poderosas nuestras vidas. Mi Dios, te necesitamos, Dios, poderosamente. Lo mejor, mi Dios, es buscarte a ti. No hay mejor decisión que buscar tu rostro. Mi Dios, que cada día podamos tener un deseo de buscar tu rostro en oración, en tu palabra. Que venzamos la monotonía, que venzamos la corriente de este mundo y nos dediquemos, mi Dios, a hacer tu maravillosa voluntad. Nos dediquemos a hacer lo que a ti te agrada, mi Dios, aun cuando vaya contra los designios de este mundo, aun cuando vaya en contra de lo que cree esta sociedad. Vayamos y obedezcamos tu palabra, porque te amamos, te obedecemos, queremos agradarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte, Dios. En esta hora, mi Dios, te bendecimos. En esta hora queremos elevar alabanzas a tu nombre. En esta hora queremos, mi Dios, como pueblo, venir a tu presencia. Te adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo, que estás cerca de nosotros, Señor. Maravilloso, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. A ti te alabamos, Dios poderoso. Tú eres Dios, tú eres Rey. A ti te alabamos. Yo no temeré, mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Yo no temeré, mi
Bendito es tu nombre, Señor. En ti tenemos refugio, en ti podemos esperar. Mi Dios, en esta hora queremos pedirte por el estudio bíblico que vamos a tener. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos de tu gracia para poder entender tus misterios, tu gracia, aquellos tesoros escondidos en tu palabra. Te pedimos tu bendición maravillosa en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, tome asiento. Muy bien, hermanos. Bueno, ahí la música tuvo un problema con el internet, se iba, así que voy a tener que descargarla para la próxima. Vamos a seguir estudiando el libro de Daniel. Ahora me esforcé por traerle un PowerPoint, es mucha información, traté de resumirla. Vamos hoy día a ver sueños y revelaciones. Esto ya es el capítulo 8 de este estudio. Recién vamos a pasar al capítulo 2 de Daniel, para que vea cuántos capítulos faltan. No. Después nos vamos a ir por un tubo, vamos muy rápido. Lo que pasa es que es muy interesante cómo se dio que Daniel y sus amigos llegaran a Babilonia. Y eso es lo que estuvimos viendo en detalle desde el capítulo 1 de este estudio, o hasta la parte 1, desde la parte 1 hasta el capítulo 8, que hoy día comenzamos con esta segunda parte del segundo capítulo del libro de Daniel. Sueños y revelaciones, algo muy interesante. Avanzamos una. Parte del flujo de pensamiento de los capítulos 1 al 4 del libro de Daniel es el amanecer de la realidad de Dios en la mente y el corazón del emperador, lo que lleva a su conversión. O sea, desde el capítulo 1 al capítulo 4, ¿de quién nos habla? De un emperador, de un rey, que luego se va a convertir, va a buscar a Dios. Esto es un adelanto a lo que vamos a ver. Si usted ya leyó el libro de Daniel, conoce qué es lo que pasó con Nabucodonosor, que se hizo más cristiano que nosotros. Cuando llegamos al final del primer capítulo, Nabucodonosor simplemente se da cuenta de que tiene 4 jóvenes graduados notablemente capaces que entran a su servicio y puede ver que tienen una ventaja intelectual frente a los demás, pero aún no sabe por qué. Tiene a 4 jóvenes hebreos que destacan por sobre los demás y que le llaman la atención, pero él no sabe por qué. Porque obviamente es un rey que no ha conocido a Dios, ni tampoco en su cultura tiene que ver con Dios. Todo eso va a cambiar, porque Nabucodonosor descubrirá que existe una fuente de conocimiento a la que incluso sus expertos más brillantes y experimentados no tienen acceso. En resumen, está a punto de descubrir que hay un Dios en el cielo que puede revelar los secretos de hombres y mujeres y lo que está por venir. El mundo, la humanidad quisiera saber los secretos de las personas. Los que están detrás de las redes sociales quieren saber nuestra vida. La mercancía somos nosotros somos el producto, por eso son, entre comillas, gratis. Entonces, entre más nos exponemos, más ellos saben de nosotros y nos ofrecen sus productos para que nosotros los compremos. Es cosa que usted diga que quiere un reloj nuevo y comienzan a aparecer. Ni siquiera usted lo tiene que buscar en Google, simplemente decirlo. Porque el micrófono está activado para que usted lo oiga hablar eso. Por eso le recomiendo, si usted tiene una conversación privada con su esposo o con su esposo en un lugar privado, aleje ese aparato de ahí, ya, porque no es privado. Entonces, ¿qué es lo que revela Dios? Lo que está en el corazón de las personas. Yo a ustedes lo estoy mirando o ustedes me miran a mí y no pueden saber lo que yo estoy pensando ahora. Y también, ¿qué es lo que puede revelar Dios? Lo que va a venir en el futuro. Eso ya es imposible. Yo puedo decir que mañana, obviamente a las 12, los bomberos van a tocar la bocina. Pero yo no podría decir que mañana, por ejemplo, una persona va a dejar de existir a tal hora. Es imposible.
Aunque yo supiera que una persona está muerta, por ejemplo, va a tener está, por ejemplo, desahuciado y dicen no le dan más de 24 horas, yo aún así no pudiera saber exactamente a qué hora va, a menos que yo la mate, obviamente. Pero eso ya no sería. Y vamos a ver, hermanos, aquí que Daniel tiene una precisión acerca del futuro extraordinaria. De hecho, los eruditos al estudiar dicen, es imposible que Daniel no haya vivido esos acontecimientos, porque los conoce tan en detalle, es imposible que no los haya vivido. Entonces, no lo pueden entender. Daniel tuvo que haber vivido, pero él no lo vivió porque él vivió antes de que ocurrieran esas cosas. Entonces, como su tema principal, el capítulo 2 aborda la pregunta, ¿existe tal cosa como la revelación? No hace falta decir que la respuesta afirmativa de Daniel a esa pregunta constituye un desafío importante para el secularismo contemporáneo. Secularismo, todo lo que tiene que ver, que está fuera de la creencia en Dios, fuera de la iglesia. Eso es lo secular. En su insistencia atea de que el universo es un sistema cerrado de causa y efecto. Los ateos postulan eso, que nosotros somos simplemente la causa de un efecto que fue anterior. Y así van para atrás. Lo malo es que ellos no pueden explicar qué es lo que fue lo primero. Ellos dicen que no hay nada. Nosotros decimos que sí había algo, que es Dios, que dio comienzo a todo. Entonces se requiere más fe para creer en que no había nada, que para creer que había un Dios que dio inicio a la creación. Avancemos. Entonces lo primero, la revelación y la datación del libro de Daniel. ¿Qué es lo que quiere decir la datación? Es en qué época fue escrito ese libro, en qué momento histórico. La datación del libro de Daniel ha sido un tema de considerable controversia. Una razón para eso tiene que ver directamente con este tema de la revelación. Daniel hizo predicciones sobre lo que sucedería en los siglos posteriores y resulta que lo hizo bien. Entonces ellos dicen, en el año 600, más o menos, antes de Cristo, fue la deportación, ¿o no?, a Babilonia. Entonces, más o menos en esa época debe haberlo escrito Daniel. Pero él escribe sobre cosas que pasaron varios siglos después. Entonces es imposible que haya sido escrito en esa época, porque lo más seguro es que Daniel haya vivido después y vio todo lo que pasó. Entonces, es como si a nosotros nos pidieran escribir acerca de la vida de Jesús. Entonces, no, Jesús vivió, murió, resucitó. Ah, qué fácil. Pero para los apóstoles, los discípulos, ellos jamás habían visto a Jesús morir. Para ellos fue su primera vez. Y también resucitar, para nosotros ya lo sabemos de memoria. Igual, el otro día estuvimos viendo una de las películas de Jesús, y uno de los jóvenes me decían, terminémoslo antes por el tiempo, total todos sabemos que Jesús resucitó, así que no, dije, la idea es verlo resucitar. Y ahí tuvimos que atrasarnos un poco para verlo resucitar. Entonces, aquí Daniel es tan exacto que los historiadores dicen que lo más probable es que Daniel haya sido escrito 2 siglos antes de Cristo. O sea, nada antes de Cristo. Eso no debería parecer completamente fuera del muro, incluso para aquellos que no creen en Dios. O sea, cualquier persona, tanto creyente como no, al leer el libro de Daniel y ver cómo predice lo que va a pasar más adelante, uno lo duda. Porque es extraño que sepa tanto detalle. Existen libros antiguos que nos parecen interesantes porque los autores acertaron un poco en el futuro. Oh, mira, interesante, este hombre escribió acerca de la pandemia. ¿Se ha dado cuenta que este hombre habló en el 2012 de una pandemia que iba a pasar? Y nosotros decimos, oh, qué buena. Pero cuando leemos Daniel, entonces, ¿cuál es el problema con Daniel? Algunas personas opinan que él entendió demasiado bien el futuro. O sea, demasiado preciso. Todos nosotros, los hijos de Dios, sabemos de dónde vino esa información. Es alguien que sabe el pasado, el presente y el futuro. Lo tiene en su mano. Dios puede avanzar, retroceder. Él está fuera del tiempo, no tiene ningún problema. Entonces, Él puede revelar de forma precisa lo que va a pasar.
Y le quiero decir, hermano, que Daniel no tenía un libro ahí de instrucciones donde él podía sacar información. Daniel no tenía acceso a internet. Él no tenía un celular ahí, no. Sino que era un conocimiento que venía directamente de Dios. Avancemos. Según su libro, Daniel vivió para ver ese dramático punto de inflexión en la historia. Daniel vivió el fin del imperio babilónico y su reemplazo por el imperio medo-persa. Después de la época de Daniel, el griego Alejandro Magno sucedió a su vez a ese imperio. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre 4 de sus generales. Se da cuenta que Daniel alcanzó a vivir, pero hasta cierto punto. Hay algunas personas que dicen, ok, entonces Daniel escribió hasta ahí. En adelante todo el libro de Daniel lo escribieron otros. Pero eso tampoco es una respuesta verdadera. Algunos eruditos argumentan que no había ninguna posibilidad de que el autor del libro de Daniel hubiera conocido tales giros y vueltas de detalles históricos, a menos que hubiera vivido después de los eventos que registra. Por lo tanto, el libro debe haber sido escrito o completado no antes del segundo siglo antes de Cristo. El detalle dado en el texto no es el tipo de información que pudo haber adivinado, por muy brillante que fuera. Y como estos estudiosos niegan la revelación, no había otra fuente posible de información. No creen que exista ninguna fuente de conocimiento que pueda proporcionar detalles con precisión. Para las personas que no creen en Dios dicen imposible. Daniel tuvo que haber vivido 2 siglos antes de Cristo. Pero nos damos cuenta que incluso la forma de escritura del libro de Daniel es del año 600, o sea, 6 siglos antes de Cristo. Entonces ellos dicen no lo pueden entender, pero la respuesta es incluso la más simple. Como se dice, en la ciencia la respuesta es la más simple, que es, la recibió de parte de Dios. Avancemos. Vamos a leer Daniel 2 del 1 al 13. Vamos al libro de Daniel. ¿Cómo vamos a estar hablando de Daniel sin leerlo? Daniel 2, del 1 al 13. Amén. Dice, una noche durante el 2.º año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey les dijo, he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo, que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos, les digo esto en serio, si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Qué fácil. Y ellos volvieron a decirle, por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. El rey respondió, ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo, si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme, con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Los astrólogos respondieron al rey, no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño. Pero los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces
Debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Aquí vemos el relato de cómo este hombre soñó algo, se le olvidó, pero él quedó muy desconcertado, quedó preocupado. ¿Y a usted le ha pasado que usted sueña algo fuerte y después al despertar no se acuerda que soñó, pero está preocupado? Muy parecido le pasó a Nabucodonosor. Bueno, la ciencia dice que como 10 minutos antes de que despertemos borramos de nuestra memoria lo que acabamos de soñar, aproximadamente. Pero por eso si usted se despierta de una, ahí se va a acordar el tiro, porque no se alcanzó a borrar. Entonces este hombre, ¿qué es lo que quería? Que le dijeran el sueño y además su significado, o sea, doble complejidad. Estos hombres se tuvieron que enfrentar a una situación nunca antes vista y no pudieron más que reconocer que no tenían cómo obtener la información que el rey les estaba pidiendo. El versículo 11 dice: es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Es como si dijera, los ángeles saben, pero yo no tengo cómo hablar con los ángeles. Quizás ese fue el momento en que Nabucodonosor se enteró que todos sus sabios no tenían el más mínimo entendimiento o cercanía con los dioses. Para esos hombres solo existía el conocimiento material y eran brillantes en eso. Sin embargo, se quedaron sin palabras al llegar a un terreno que ignoraban por completo. Es decir, solo eran personas más inteligentes que el resto, nada más. Hay personas que intimidan con lo que saben o cómo hablan, pero no son más que eso, si no tienen a Dios. Usted tiene un Dios más grande que aquellas personas, que pueden hablar mucho, que pueden parecer mucho. Hay personas que la manera de vestir también intimida, la forma en que hablan, cómo se comportan, pero no es más que eso. Los principales asesores babilonios de Nabucodonosor no creían que existiera tal cosa como una revelación. Si hay información, ellos lo iban a buscar en los libros, lo iban a buscar en la biblioteca, en algún lugar, pero no revelado de un ser superior. Ellos decían, no existe eso. Sus dioses no se comunicaban con los humanos. ¿Se da cuenta la diferencia entre nuestro Dios y el Dios de los paganos, de aquellos que sirven a otros dioses? Esos dioses no se quieren relacionar con ellos. De hecho, se enojan y les mandan plagas y cosas cuando no les sacrifican animales o niños o cosas. Entonces, sus dioses no se comunicaban con los humanos. Su epistemología, esta palabra significa, y lo puse entre paréntesis, lo que significa la palabra epistemología, es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. El conocimiento del cual ellos tenían como base su sociedad, los babilonios, era un conocimiento naturalista. O sea, que se basaba en lo que ellos observaban de la naturaleza, de su alrededor. Por eso ellos tenían dioses como los astros, los elementos, los animales. Estos eran sus dioses, cosas que veían. Entonces, ¿cuál era la visión de ellos del mundo? Era una visión naturalista. Si ellos no lo podían ver o percibir, no existía. Pero el Dios de Daniel era un Dios que no se puede ver. Yo no lo puedo tocar, no lo puedo mirar. No está en un lugar en específico. No tiene un cuerpo humano que lo someta a un lugar específico, porque Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio. Avancemos. Vamos a seguir con la lectura. Vemos que esto es inminente, esta destrucción hacia todos los sabios. Vamos a leer ahí Daniel 2, vamos a leer desde el 14 al 19. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Arioc, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido.
Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto, para que no fueran ejecutados juntos con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Mire cómo actuó Daniel. De alguna manera, Daniel tenía una cercanía y una forma de actuar que las personas se detenían ante lo que iban a hacer. ¿Por qué Arioc debería hacer una pausa por un minuto para escuchar a Daniel? Sin embargo, lo hizo. Él tenía una orden de matar a Daniel y sus amigos junto con todos los demás sabios o astrólogos. Pero en un momento Daniel dijo, espérate un poquito. Quizás no fue así con miedo, sino, ¿qué pasó? O quizás los mismos hombres que iban a matar a esos astrólogos, a esos magos o a esos sabios, esos hombres quizás también iban con temor, porque jamás había pasado algo parecido. Pero Daniel, dice ahí, pareciera que Daniel era uno de esos hombres que la gente escucha cuando hablan, se detienen a escuchar. Se puede suponer que esta no fue la primera vez en que él y Arioc se conocieron. La buena voluntad de estos hombres mayores, tanto Aspenaz antes, ¿se acuerda de Aspenaz, jefe del Estado Mayor? Y ahora Arioc, al hablar con Daniel, es evidencia de que él era un buen oyente. Quizás él conversaba con ellos, les preguntaba cómo te has sentido, cómo está tu familia. Era una persona diferente, donde quizás él decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y ellos le contaron, le respondían la información que se requería. Y hermanos, esto ocurrió muy rápido. Ellos recién habían sido ascendidos, recién Dios lo había puesto en un lugar de honor y pasa esto. Fue algo totalmente inesperado. En el versículo 18 y 19 dice, le rogó que pidieran, ahí Daniel llama ¿a quién? A sus amigos. Antes le fue a pedir tiempo al rey. Increíblemente el rey que hizo, le hizo caso. Rey Nabucodonosor, dame tiempo para buscar su sueño y su significado. Y quizás le dijo, ok, anda. Porque quizás lo hubiese matado de una, si lo ves ahí entrar al palacio, pero no fue así. Entonces Daniel tenía la gracia de Dios en su vida que hacía que hasta el mismo rey lo quisiera escuchar o calmar su ira. Versículo 18. Le rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y le revelara el secreto, para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Daniel se reunió con sus amigos y rogaron al Señor por una revelación. Algo que no está en ningún libro, algo que no está en internet, en ninguna parte. Le podemos preguntar a todas las personas si han visto algo. ¿Sabes qué? ¿Has sabido de alguna persona que haya soñado algo y no se acuerda? Y menciona bien. No había forma. La única forma era pedirle a Dios que revelara algo totalmente fuera de nuestro alcance como seres humanos. Y Dios les respondió. Dios les respondió. Aquí hay algo conmovedor sobre esto. Aquí hay 4 estudiantes cautivos, solos en el antiguo Irak, que se atreven a creer no solo que hay un Dios en el cielo, sino también que Él está lo suficientemente interesado en comunicarse con ellos y contestar su oración. Fue la primera reunión de oración estudiantil registrada en la historia, donde jóvenes hijos de Dios estaban en lugar donde no era un entorno cristiano, no era un entorno espiritual, y ellos se reunieron a orar. Por eso es bueno que los jóvenes que sean hijos de Dios busquen otros hijos de Dios en sus colegios y oren. No que vayan a las distintas iglesias, no es necesario, pero sí que se reúnan un tiempo a orar. Porque en los lugares, en las escuelas, en los colegios, en las universidades,
hay un dominio tremendo del enemigo. Tremendo. ¿Y cómo se disfraza? De la ciencia, del ateísmo, del conocimiento. Se disfraza porque no es así. El conocimiento viene de Dios. Él dio la sabiduría y la ciencia al ser humano. Quienes fundaron universidades, colegios, escuelas fueron los hijos de Dios, los misioneros. ¿Y cómo les enseñaban? Con la Biblia les enseñaban a leer. Y ahora se transformó y ahora ellos se toman lo que era del Señor para decir esto es nuestro y aquí no entran cristianos. Y yo recuerdo, hermanos, que a mí por lo menos me costó mucho tratar de formar un grupo de jóvenes que pudieran morar en la universidad. Costó mucho. Muchos no querían, decían, no tengo tiempo. Empezó a ir uno, aparte de mí, obviamente. Después otro, y así se formó un gran grupo. Y sabe, hermano, cada vez que orábamos, me costaba orar. No es como cuando uno ora normal, sino que yo me sentía la presión. Yo sentía la presión. Sentía como que había alguien aquí parado encima mirándome. Y yo estaba rodeado de hermanos y siempre sentía esa presión. ¿Por qué? Porque ese lugar está dominado por el enemigo, está claro. De hecho, un día estábamos en la reunión ahí con ellos conversando y entra un grupo de ateos a decirnos, no, ¿qué están haciendo aquí? Así como, bueno, nosotros agarramos nuestra espada y les cortamos la cabeza. Nada. Dijimos, viva el rey David. Entonces, es realmente una batalla espiritual donde hay profesores que hacen, una compañera, una hermana en Cristo que está estudiando psicología, ella nos contaba que una profesora los obligaba a que en clase, en un taller, ella hacía un círculo con un líquido extraño que era como un aceite, lo hacía a todos sacarse los zapatos, los calcetines, y lo hacía bailar con un ritmo extraño que ponía, como entrar en trance, y tenían que entrar a ese círculo. Y esa era la actividad, y era con nota. Entonces, uno como hijo de Dios, ¿qué va a hacer ahí? Sacarse un don nomás. Entonces, y después hay otro profesor, por ejemplo, que es cristiano, habla de Dios, habla, no sé, de instituciones de la iglesia y hasta lo pueden echar por hablar eso. Entonces, ahí uno ve cómo se favorece una parte y la otra parte de los hijos de Dios se desfavorece o se detiene. Entonces, estos jóvenes, ¿qué es lo que hicieron en ese lugar hostil? Nos dijeron, salgamos corriendo. Daniel no llegó y dijo, Nabucodonosor, medio tiempo, arranquemos. ¿No hizo eso? Oremos para que el Señor nos revele y no muramos nosotros ni todos estos rufianes que están ahí también, que se creen sabios. Porque, hermano, por usted puede ser que se salve su lugar de trabajo. Solamente por usted. Puede ser que a usted ni a sus demás compañeros lo echen o salgan perjudicados en algo. El Señor lo puede hacer. Entonces hay algo conmovedor, que estos jóvenes, poquitos, oraron al Dios del cielo y Él los escuchó y les reveló. Todos morirían si no hubiera tal cosa como la revelación. Ellos sabían que había una información que existía, que Dios les podía dar, y que era la revelación de Dios. ¿Usted le pidió revelación al Señor sobre algo? Nosotros que somos hijos de Dios deberíamos aprovechar esa maravillosa bendición de tener a un Dios que nos puede revelar. Si usted está en su trabajo y le toca hacer algo que no sabe cómo hacerlo, por muchos años que no, aquí me pillaron. Señor, dame sabiduría, revélame qué debo hacer. Y el Señor nos ilumina. O el Señor incluso puede usar a una persona y decir, pero esto es fácil, hazlo así. Ya. La gracia del Señor. Todos morirían si no hubiera tal cosa como una sabiduría que venía de arriba. Todos morirían si Dios no hablara. Ellos iban a morir. Hermanos, ¿qué persona se puede concentrar en buscar una solución a un problema dificilísimo si está próximo a ser ejecutado? ¿Usted sabe que la adrenalina es contraria a la concentración? Si usted está con adrenalina, ¿usted se va a concentrar? No, para nada. Entonces, para esos magos, astrólogos, cuando Nabucodonosor les dice, si no los mato, ahí yo creo que si tenían alguna idea, se les borró inmediatamente. Pero Daniel y sus amigos mantuvieron la calma y dijeron, tampoco sabemos, cero información, pero nosotros confiamos en Dios.
que de alguna manera va a haber la respuesta a esto. Avancemos. Segundo, la razón y revelación. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a los que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. El poder no está en el profeta, sino está en Dios. Y hermano, eso es lo que hay que entender. Si Dios me usa, me da una profecía y yo la puedo decir y eso se cumple, lamentablemente no quiere decir que usted lo vaya a hacer siempre igual. Puede ser que Dios lo haya usado esa pura vez. Y aquí Pedro, el apóstol Pedro, está hablando de lo que los profetas escribieron. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra base de entendimiento de la profecía? Las Sagradas Escrituras. Si viene una persona a decirme una profecía que está contra esto, la palabra de Dios, tenga por seguro que es un falso profeta. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque Dios mismo en su palabra puso que los falsos profetas iban a ser condenados. Aquellos que dijeron cosas que Él nunca dijo. Porque es feo cuando va una persona y dice, oye, esa persona dijo que tú dijiste esto. Y yo nunca lo he dicho. Entonces, eso es muy feo. Y a uno le dan ganas de agarrarlo del cocote. ¿Qué andes hablando que yo dije? No, que yo pensé que tú. Entonces, lo mismo sucede con Dios, que Él es santo y toda su palabra es verdadera. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Pedro vio con sus propios ojos a Jesús glorificado en el monte de la transfiguración. Además, él escuchó con sus propios oídos la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En ese monte donde Jesús fue glorificado, aparecen, ¿quién aparece? Ahí están los dibujitos. Moisés, ¿cierto? Tiene las tablas ahí. Y Elías, Moisés y Elías aparecen. Él vio esta revelación de Dios. Entonces, a él nadie le iba a venir a mentir o a engañar. Entonces el apóstol Pedro dice: Dios es el único que da revelación. Es el único. Porque en Jesús está la profecía por Elías, o sea, sí, por Elías, y está la ley del Señor que está escrita por Moisés. Tanto la ley como los profetas respaldan la labor de Jesús y se someten a Él. Y toda la escritura está en una unidad. Daniel era una persona muy inteligente, pero su información sobre el sueño de Nabucodonosor y muchas otras cosas vino de Dios. No era que Daniel fuera tan especial que él tenía una especie de habilidad, como un mentalismo así de saber, de captar ciertas actitudes. No era así, sino que él hablaba de lo que Dios le había indicado. Fue Daniel quien habló con Nabucodonosor. Por supuesto, su personalidad no fue anulada. No dice ahí la Biblia que él, cuando se presentó a Nabucodonosor, entró en trance. Y se fue Daniel y entró un espíritu a decir. No dice eso. Él fue de forma consciente, sobria y muy clara y le dice: esto fue lo que usted soñó y por favor déjese de iglesia. Pero había más que eso. Daniel habló de Dios. Daniel habló de lo que Dios le dijo. Y él le dice: el Dios del cielo
reveló esto. No es ninguna persona, nadie me lo dijo, no tuve cómo saberlo. De hecho, él dice, no tengo cómo saberlo, solo fue Dios. Y yo creo que este fue uno de los primeros atisbos en que este rey, ignorante en todo, se da cuenta que hay un Dios, que es real. Avancemos. Volviendo a la datación del libro de Daniel, existe evidencia histórica que surge del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran que respaldan la fecha temprana. Es decir, Daniel vivió antes de que sucedieran esos hechos que él describe. Gerard Hassel, una de las principales autoridades de los rollos del Mar Muerto, obviamente, escribe: en la medida en que Daniel ya era canónico en Qumran, alrededor de 100 a.C., ¿cómo podría haberse convertido en canónico tan rápido si se hubiera producido apenas medio siglo antes? ¿Qué quiere decir esto? Que un libro, para que fuera considerado canónico, o sea, inspirado por Dios, tiene que haber pasado varios siglos. ¿Por qué? Porque los hombres los estudiaban, lo volvían a estudiar. ¿Y qué pasaba si encontraban fallas? Si encontraban incoherencias. Imposible que sea alguna revelación de Dios. Pero ellos lo estudiaron, hasta que dijeron, esta es una revelación de Dios. Si bien no sabemos exactamente cuánto tardaron los libros en convertirse en canónicos, se puede suponer que en la medida en que se consideraba que Daniel pertenecía a los libros canónicos, tuvo una existencia más larga que solo 5 décadas, como sugiere la hipótesis de las citas macabeas. Tanto el estatus canónico como el hecho de que Daniel fue considerado un profeta, o sea, estaba dentro de Elías, Eliseo, de todos estos hombres que vivieron en esa época. Recuerden que Isaías, Jeremías eran contemporáneos a la deportación. Ellos lo profetizaron y lo vieron cumplirse y lamentablemente fueron perseguidos y asesinados. Entonces, Daniel está considerado dentro de ese grupo. Entonces, el hecho de que Daniel fue considerado profeta hablan de la antigüedad del libro de Daniel, una existencia de apenas 5 décadas entre la producción de un libro en su forma final y su canonización no parece razonable. O sea, es demasiado corto el plazo. Es como si se hubiese escrito y a los pocos años ya es canónico. No puede ser. Mínimo tenían que haber pasado sus buenos siglos. Ya, entonces ahí ya tenemos una razón para entender que Daniel fue escrito en la época que sí describe. Avancemos. Daniel estaba tan conmovido por el hecho de que Dios se había dignado a hablarle que registra su oración de alabanza y agradecimiento de alegría. Este es uno de los pocos versos donde Daniel le da gracias a Dios con una alabanza. Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Una alabanza por algo especial. Tú nos diste sabiduría, tú nos diste el entendimiento que nos faltaba a nosotros y lo que este rey exigía. Eso sale en Daniel 2, 20 al 23. Y esta es una oración de gratitud a Dios, que es la fuente de sabiduría, por el don de la sabiduría. Se hace eco en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Santiago habla del mismo recurso. Es que Daniel era Daniel y ahora no tenemos otra. Hoy usted, hermano, y yo tenemos el mismo recurso, el mismo don de la sabiduría de Dios. Dice Santiago 1, 5 al 8. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla,
Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Debemos pedir sabiduría a Dios, porque Él la dará, dice la Reina Valera, abundantemente. No nos va a reprochar por pedírsela. Este suceso de Daniel era algo inminente. Quizá usted, en donde esté, hermano, y necesite sabiduría, quizás no va a estar una espada o una pistola ahí para matarlo. Pero sí puede ser la presión de perder su trabajo, perder su familia, perder un ser querido o cualquier otra decisión que tenga que tomar. Es Dios el que nos puede dar esa revelación que necesitamos en el momento. Y puede ser que la dé de inmediato. Dice aquí la Biblia que a Daniel se la reveló esa misma noche. Él vio esa visión. ¿Qué quiere decir? Que él tuvo, podríamos decir, el mismo sueño, o vio como una película el sueño de Nabucodonosor. A nosotros puede ser que lo pidamos hoy y mañana nos revele. Puede ser que pasado mañana, puede ser que en una semana más, pero debemos estar buscando del Señor. Avancemos. Como conclusión, el contenido de la sabiduría que recibió Daniel es importante. Aprendió que Dios cambia los tiempos y las estaciones. A primera vista, esta es una expresión extraña. Sin embargo, anteriormente en el capítulo se nos dice que la ira de Nabucodonosor es provocada por las tácticas dilatorias de sus asesores. Su frase, entre tanto que pase el tiempo, ahí en Daniel 2:9, da fe de ello. El significado es claro. Esperaban que Nabucodonosor finalmente enfriara su ira y viera que lo que estaba pidiendo era irrazonable. Pero Daniel y sus amigos sintieron que Nabucodonosor no cedería hasta que su pregunta hubiera sido respondida. Todas sus vidas estaban en peligro y esa es la razón expresa de que Daniel para hacer que oraran. Ahora que Dios había contestado esa oración y Daniel conocía tanto el contenido, como el significado del sueño, pudo ver que los tiempos cambiarían como resultado de la intervención de Dios. La temporada de la ira de Nabucodonosor solo cesaría cuando recibiera su respuesta en términos de la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir? Estos hombres fueron astutos de forma humana y dijeron, como no tenemos solución, vamos a tratar de calmar humanamente, vamos a calmar. Lo malo es que aquí el jefe se dio cuenta. Es feo cuando alguien trata de persuadir a una persona y se da cuenta que lo están presionando, lo están manipulando. Queda peor la situación. Entonces, estos sabios, estos astrólogos, ¿qué es lo que hicieron? Trataron de manipular al rey diciéndole, está loco, así que se calme solo. Y eso hizo que él se enfureciera de tal manera, y Daniel entendió y dijo, la única forma de calmar la ira de este hombre es dándole la revelación que Dios tiene, y que ahora él me la dio a mí para yo decírsela. Entonces Daniel no utilizó tácticas humanas. Y eso es una lección para nosotros. Le voy a decir esto, voy a hablar con esta persona. Me voy a quedar callado, voy a pasar por al lado. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Voy a hablar con esta persona. Y así empezamos a cranear. ¿Cómo vamos a solucionar la cuestión? ¿Y qué pasa? Queda peor. Y lo que tenemos que hacer es pedir la sabiduría de Dios y Dios puede decirnos, dile directamente. O espera tal situación. O espera un poco, ora, no sé. El Señor nos puede revelar esto. Yo no le puedo decir, hermano, tiene que ser siempre así. Si no sería fácil, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que hizo Daniel. Y más adelante, en una próxima oportunidad, vamos a ver la revelación de este sueño. Es muy interesante. Aquí, ahí en la imagen, ustedes vieron que es muy interesante esta visión que tiene Nabucodonosor para lo que se viene y justamente es lo que él profetiza. Así que, hermanos, les invito a que oremos y le demos gracias al Señor. Mi Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por este hombre
tuyo, Daniel, junto a sus amigos que se rindieron en oración al único Dios que podía preservar sus vidas de la muerte. Gracias, Dios, porque tú les revelaste todo lo oculto que estaba en la mente de ese hombre, que ni siquiera él sabía lo que había soñado. Mi Dios, gracias porque el mismo conocimiento está a nuestra disposición. El mismo Espíritu de Dios que les reveló a ellos sabiduría, así también está con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por guiarnos. Gracias porque ninguna revelación fue traída por obra humana, sino las profecías fueron traídas por gracia de Dios. Un conocimiento que solamente tú tienes, Dios. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo en esta noche, que al estudiar, al buscar tu palabra, tengamos una revelación especial tuya. Mi Dios, te lo agradecemos todo esto, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a recoger la ofrenda y cantamos una alabanza de júbilo. Ya. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
Muy bien, damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar para despedirnos, mi Dios. Gracias por este día, gracias por reunirnos. Te pedimos tu maravillosa bendición ahora al regreso de nuestros hogares. Cuídanos, protégenos, mi Dios, que vayamos con tu bendición, que podamos compartir con nuestras familias tu gracia, tu amor, tu bendición. Que el resto de semana que queda seamos bendecidos, nuestros trabajos, los estudios, los que están en el hogar, sean todos benditos y protegidos, mi Dios, de toda enfermedad, de todo mal. Mi Dios, sea tu bendición sobre tus hijos. Te lo pedimos, Dios, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quedan todos invitados para las próximas reuniones. Bendiciones.